Buenos días, tardes o noches. Soy de Crash X Bandicoot, y hoy les traigo un video sobre algunas casas embrujadas. Empecemos. Una casa embrujada es una construcción donde supuestamente ocurren apariciones o fenómenos paranormales. Según la leyenda popular, una casa embrujada puede tener fantasmas, poltergeist o hasta demonios. A veces estas presencias, según se informa, siguen frecuentando el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurrió en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Empezaremos hablando de la mansión La Laurie. Corría el año de 1932, y un matrimonio francés conformado por el Dr. Louis y su esposa Delphine La Laurie compraron la mansión, el French Quarter, ubicado en la calle Royal 1100. Ellos empezaron a hacerse conocidos por sus fiestas sociales y eran respetados por la gran riqueza que poseían. Madame La Laurie llegó a ser conocida como la mujer francesa más influyente de la ciudad. Los invitados a sus enormes fiestas tenían el honor de conocer la lujosa mansión de 3 pisos y eran complacidos en todo, pero a pesar de la belleza de esta mujer, su poder y lo lujoso de su mansión, las apariencias engañaron a más de uno. Detrás de este supuesto matrimonio ejemplar y admirado por las personas del lugar, se escondía un secreto de sadismo, crueldad y sangre fría. Por aquella época, debido a los inmigrantes que llegaban a América sedientos de dinero, el número de esclavos negros que debían servir a los nuevos ricos de este país iban en aumento. Los esclavos de la mansión de La Laurie eran sometidos a los más crueles tratos, insultos, palizas y sus gritos atormentaban a todo el vecindario. Se dice que incluso tenían a la cocinera amarrada a la chimenea para evitar que huyera. Muchos de los esclavos desaparecían sin dejar rastro, y eran rápidamente reemplazados por nuevos esclavos. Hasta que un día, un vecino iba subiendo las escaleras de la casa, escuchó un grito y vio a Madame La Laurie corriendo tras una niña con un látigo. Siguió a la niña a la azotea y allí vio cómo ésta saltó al vacío. Posteriormente, vio cómo la niña era enterrada en el jardín. Los vecinos denunciaron el hecho y Madame La Laurie se vio obligada a vender a todos sus esclavos, pero con gran astucia ingenió que estos fueran comprados por un pariente y que éste se los devolviera en secreto. Un día un terrible incendio se propagó por la mansión. Según cuentan, fue la propia cocinera la que inició el fuego, harta de los maltratos y abusos a los que eran sometidos, con la intención de acabar con el bien más preciado de la familia, su mansión. Las llamas se extendieron vorazmente por toda la casa. En su afán por extinguir el incendio, los bomberos subieron hasta el ático. Allí abrieron una puerta a la fatalidad. La imagen les acompañaría durante el resto de sus vidas, y es que allí había decenas de personas hacinadas como bestias, muchos de ellos muertos, otros con miembros amputados y otros metidos en minúsculas jaulas por cuyos barrotes asomaban las extremidades conformando posturas imposibles, amarrados a la pared en condiciones bastante lamentables. Unos fueron encontrados atados a mesas operatorias, con las intervenciones quirúrgicas más macabras que se puedan imaginar. Bocas cocidas, entrañas al aire avestadas de insectos, manos sin uñas y rostros sin ojos, cuerpos descarnados. Otros presentaban amputaciones por diferentes partes del cuerpo, practicaron operaciones de cambios de sexo, algo impensable en aquella época, y cualquier tipo de operación extraña que se les ocurría. Había restos humanos en descomposición por todas partes, cabezas, órganos metidos en jarras. Experimentos atroces con esclavos como cobayas, un cuarto del horror impregnado de sangre en el que se llevaban a cabo las ideas más crueles que jamás ideara el ser humano. Cuando llegaron los bomberos aún había personas vivas. Estos se negaron a entrar, incapaces de hacer frente a algo así. Fueron los médicos de un hospital cercano los que se acercaron a sacar a las pocas personas que aún seguían con vida. Mientras los cuerpos de esos pobres hombres y mujeres eran sacados de ese cuarto del horror, un carruaje abandonaba apresuradamente la mansión, y nada más se supo de los La Laurie. Se descubrió posteriormente que en el jardín existían los cuerpos de más de 75 personas enterradas. Madame La Laurie y su familia huyeron, unos dicen que a Francia y otros que se fueron a vivir al bosque cerca de un lago. No existen archivos en los que se constate que fueran castigados por los crímenes.
La casa quedó marcada, desvalijada y ruinosa durante años. Fue lugar de recogida para vagabundos e indigentes, muchos de los cuales entraban pero no salían. En 1937 la casa fue adquirida por un acaudalado ciudadano, solo duró 3 meses. Cuentan que sombras aún esclavas del horror se le aparecieron y le atormentaron hasta hacerle huir como alma que lleva el diablo. La ciudad pensó enseguida en espíritus enfurecidos por el padecimiento que allí sufrieron. Un dolor que nunca quiso abandonar aquel lugar e hizo la casa un lugar inhabitable. Varios fueron los que más tarde intentaron habitar allí. Se instaló un consistorio de música, pero decían que el director que vivía allí estaba continuamente atormentado por los alaridos de dolor, el ruido de cadenas y alguna que otra aparición, como la de un esclavo negro con la cabeza sobre una mano. Era tanta la influencia que la mansión tenía sobre él, que incluso llegaba a maltratar a sus alumnas con palizas y abusos. Efectivamente, el consistorio tampoco duró mucho tiempo. El siguiente es Anthony J. Bridge. Anthony J. Bridge es un edificio de 3 pisos, que se supone fue construido en 1796 y originalmente fue una casa de huéspedes. Fue comprada en 1960 por un constructor que esperaba para restaurarlo, y fue entonces que los fenómenos extraños comenzaron a ocurrir. En un momento durante la construcción, una parte del techo se derrumbó, matando a uno de los trabajadores. Otros constructores refirieron que escuchaban las voces y los pasos cada vez que estaban solos, y que las piezas de maquinaria de construcción a menudo se movían a través del cuarto. Aún más espeluznante, dijeron que a menudo se vio a un hombre en un traje negro mirándolos desde el interior de la casa. Innumerables exorcismos y las investigaciones han tenido lugar en la casa desde entonces y ha pasado por varios propietarios, pero la presencia que la persigue se dice que sigue aún ahí. Y la última de hoy es Joshua Ward House. Esta mansión grande de ladrillo fue construida por un capitán de barco mercante retirado, Joshua Ward, en la década de 1780. George Washington se alojó aquí durante una visita a Salem en octubre de 1789, era el invitado de honor de Joshua Ward. En el siglo XIX, esta estructura se convirtió en un hotel de lujo, llamado The Washington Hotel. Joshua Ward construyó su mansión en la tierra que una vez fue donde el famoso sheriff George Corwin tenía su casa cárcel durante la década de 1680. El sheriff George Corwin, apodado el Estrangulador, tenía el deber de interrogar a los sospechosos de brujería, y llevó a cabo las condenas a muerte dolorosa, durante la época de caza de brujas, que tuvo lugar en los años de 1692 a 1693. 19 hombres y mujeres fueron ejecutadas durante su administración, ya sea colgado por el cuello, sufriendo una lenta estrangulación, si es que tuvieron la suerte de sobrevivir al cruel proceso de interrogatorio. El sheriff George Corwin resultó ser un sádico, y se acercó con métodos viles, tales como atar el cuello del preso acusado a los tobillos, hasta que le saliera sangre de la nariz. En más de una ocasión, el acusado fue aplastado por las rocas para obtener ya sea una confesión o una negación. El torturado muchas veces maldijo a sus acusadores, el juez y el sheriff George Corwin. A veces, las entidades rondan la tierra donde su casa negocio estuvo una vez, contentos de pasar a la siguiente estructura construida sobre la tierra. Bueno, esto es todo por hoy. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse. No olviden comentar. Hasta la próxima, adiós.